Justo con eso me gustaría entrar a nuestro siguiente eje, al cual titulé Estallar la imagen, la aparición del inconsciente y la clínica, donde me gustaría hablar justo, ¿no? De las posibilidades de la clínica y el arte. No tomando la clínica en su sentido tradicional, es decir, médico y de cura, sino como un espacio de producción para la creatividad, ¿no? Desde el modelo, la clínica no la concibo como un espacio eh, pues eso, ¿no? Institucional médico, sí social y cultural, donde se producen los síntomas. Eh, sí en el espacio privado, ¿no? Sí en la parte institucional existen los síntomas, pero también concebimos acá los síntomas eh, como un indicio de que la realidad ha estallado, ¿no? Ha explotado. ¿De dónde traigo yo esta idea? De Slavoj Žižek. Para Žižek, nuestra realidad es una fantasía, ¿no? Para él, todo aquello que vivimos está construido a través de una serie de imágenes constantes que además la modernidad logra, pues eso, potenciar, hacerlas más grandes y, y vivimos en ellas, ¿no? Dice Zizek, es difícil quitarnos la fantasía que nosotros nos producimos, sin embargo, puede suceder que nuestra fantasía en determinado momento se caiga, se rompa, pero ¿qué dice Zizek? Cuando eso sucede, cuando nuestra fantasía de la vida que estamos teniendo se rompe, perdemos el sentido y el sujeto deja de sostenerse, ¿no? Entonces el espacio se vuelve doloroso, el universo se vuelve irreal, pesadillesco, no lo podemos soportar, ¿no? En ese sentido es como yo concibo el síntoma, ¿no? Donde la realidad ha explotado y estamos ahí, nos situamos en esa realidad donde ya explotó todo. Mi pregunta aquí va dirigida un poquito en eh, qué función podría tener el arte aquí y por otro lado, eh, cómo el arte puede decirnos cosas que a veces uno no sabe, ¿no? O al menos yo así he concebido un poco el arte, ¿no? A veces en el mirarte, ¿no? O en la experiencia justo que me comentabas, ¿no? De esta exposición, yo creo que ahí muchos se dieron cuenta que su realidad, pues una era compartida, pero era una realidad, pues explotada, ¿no? Quizás Sí, sintomática en varios momentos. sí. Pues creo que es algo muy duro, pero creo que muy real en no querer sostener. Y todo el tiempo nos han enseñado a sostenernos, ¿no? Desde que estamos aprendiendo a caminar, nos enseñan a sostenernos y luego están de repente como estas cucharas o estos periódicos donde el bebé lo sostiene y va el adulto ayudándole a caminar y de repente el bebé sigue caminando y ya no hay nada que lo esté sosteniendo y todo el tiempo nos están mostrando y como intentando integrar a este sistema de que todo lo debemos sostener y creo que lo más rico es cuando comenzamos a soltar. ¿No? Y creo que el arte puede ser estos momentos en el que también es un privilegio muy grande tener el tiempo de acercarte al arte y más que a pesar de que, sobre todo en Ciudad de México, hay muchos espacios públicos, aún así sigue siendo una cuestión de privilegio quienes podemos ir a estos espacios públicos, quienes tenemos el tiempo dentro de toda esta vida caótica, pero ya una vez que nos acercamos a- yo creo que la música puede ser de lo más rico a lo que mayormente podemos acceder, ¿no? Em, el darnos el tiempo de contemplar, de apreciar, de escuchar, nos podemos encontrar en él. Podemos tal vez en estas vidas tan ajetreadas y correteadas y tan líquidas, creo que podemos tener estos momentos de que la otra persona que tuvo el tiempo, que tiene tal vez alguna habilidad artística, em, pueda decir cosas que nosotros no sabemos cómo representarlas, cómo decirlas. Y cuando te acercas a ellos y lo escuchas, lo contemplas, dices, claro, así me siento yo, ¿no? Creo que eso es algo Es muy poderoso. una experiencia
fuerte, ¿no? A veces enfrentarse también con el arte, ¿no? En algunos momentos, creo cuando estamos más pequeños, al menos eso pasó en mi experiencia personal, pues el arte era una forma de, ¿sabes? De aventura, ¿no? Es decir, era la excursión que había que hacer en la primaria, ¿no? Yo que soy del Estado de México era como, bueno, vamos a salir de excursión, nos vamos a ir a tal museo, ¿no? Entonces era una aventura ir a encontrarte con el arte, ¿no? Ir a verlo, eh, pero creo que a veces no hay una reflexión, eh, es decir, tienes que ir con los ojos muy abiertos y con una experiencia sensible, incluso para encontrarte con el arte, ¿no? Porque en algunos momentos puede ser doloroso, impactante, que el arte te diga cosas que ni tú mismo sabías, ¿no? Sí, En ese sentido, pensando en que la realidad ha explotado, ¿no? Que la fantasía de alguien se ha diluido, como dice Zizek, y entras en un universo pesadillesco, eh, ¿cómo, cómo el arte o el arte puede ocupar eso? Es decir, el arte puede hacer uso de esos escombros que ha dejado la realidad para decirnos algo. eh, ¿Qué pasa cuando nos habla? ¿El arte puede hablarnos a nosotros? yo creo que sí, pero creo que no es el arte per se, creo que es toda la experiencia y por esto que me cuentas, em, creo que comienza desde el momento en el que salimos de nuestras casas o a lo mejor estando dentro de casa en el momento que decidimos ponerle play a una película, a una canción. No sé, pensemos en alguna película que vamos a ver. Creo que todo ese ritual que hacemos antes hace que podamos llegar tal vez como a este éxtasis del arte, ¿no? O tal vez ni siquiera el arte es es el que nos dice, sino toda esta experiencia previa. O sea, a lo mejor en tu infancia lo veías más como esta aventura, porque era todo este preparativo, todo este convivir con tus compañeros, a estas maestras a lo mejor intentando contener el ruido, a los niños. Creo que eso es mucho más importante que tal cual el arte te hable. Em, Porque además nos llevan a estos lugares a apreciar arte, pero si no tenemos una buena guía que nos sensibilice, no va a pasar nada que nos detone ahí, ¿no? Puede pasar totalmente desapercibido. Yo intento trabajar mucho con infancias, ahora no he tenido el tiempo porque pues estoy en otros procesos, pero veo las infancias muy importantes. Digo, es un cliché, pero pues son nuestro futuro. Y si no sensibilizamos a nuestras infancias, si no los acompañamos, si no les damos estos momentos de reflexión, las preguntas correctas, em, inteligencia emocional, no hay nada que pueda suceder después. ¿Sabes? Como adulto es muy difícil acercarnos y tener algún tipo de reflexión o cuestionamiento cuando no tuvimos estas experiencias de pequeños. Claro. Y que además son sumamente enriquecedoras, ¿no? De ahí la guía, de ahí la importancia de la guía, ¿no? Como dices, pues sí, de que nos vayan orientando también en ese proceso. Que nos brinden las herramientas sobre todo, ¿no? Claro. Que nos den las posibilidades y para entonces nosotros poder tomar decisiones de cuáles de esas herramientas nos funcionan para sobrellevar y vivir esta vida. Me gustaría situarme en, en el trabajo del arte desde otro punto de vista. A mí me parece, o al menos yo así concibo tu obra y tu trabajo, que de forma constante trabajas tú con figuras que pueden emerger del inconsciente, ¿no? De hecho, lo hablábamos al inicio, aunque no te des cuenta, en algún momento aparecen ahí en tu obra. A mí me gustaría entender cómo lo concibes tú, si es posible, si es que el arte puede situarse ahí. Para el modelo de producción de la psique, eh, de manera ontológica, pues concebimos o concibo la realidad como fracturada, rota, ¿no? Es decir, eh, para mí no hay eso, una realidad.
estable, ¿no? En la que podamos transitar y caminar, en la que podamos nosotros irnos desarrollando, en la que podamos construir algo, sino que esa realidad está ya per se fracturada. Esta idea la trabaja un poquito Alenka, que es compañera de Slavoj Žižek, académica, también le gusta mucho la comedia, en fin. Ella hace algo muy interesante con las lecturas de Freud y Lacan, y durante mucho tiempo nosotros concebimos el inconsciente como, pues eso, dentro de uno mismo, ¿no? Y dice Alenka, y eso es perturbador, porque es como decir que estamos rotos desde que nacemos y que, pues sí, podemos tener herramientas, habilidades, pero eso no te quita que estés roto y que en muchos momentos de tu vida te vas a encontrar con eso que está roto dentro de ti. Alenka en este sentido nos da como una píldora para decir, a ver, no te espantes, ¿no? Ella concibe que el inconsciente en realidad no está en uno, está en la realidad, no está afuera, y que el núcleo inconsciente es el que fractura la realidad. ¿Qué pasa? Que cada que nosotros transitamos en este mundo, pues nos vamos a encontrar con ese núcleo roto, fracturado, y de ahí que aparezcan tantísimos síntomas, de ahí que a veces podamos estar tan perturbados, ¿no? Tiene un chiste que a mí me, a mí me gusta mucho, donde comenta, pues eso, que hay un hombre que piensa que es maíz, un grano de maíz, ¿no? Y está muy seguro de que es un grano de maíz. Va al psiquiatra, ¿no? Los psiquiatras trabajan con él durante mucho tiempo y total que, pues ya, después de trabajar mucho tiempo, dice, bueno, soy un ser humano, ¿no? No soy un grano de maíz. Ah, perfecto, ya estás libre, ya te puedes ir, ¿no? Y el hombre va saliendo del psiquiátrico y vuelve a regresar y le dicen, ¿qué hace usted aquí? Es que hay una gallina allá afuera. Sí, pero usted ya sabe que no es un grano de maíz. Sí, yo lo sé, pero ¿y la gallina lo sabe? ¿No? Entonces, Alenka Claro, dice, claro. es eso, ¿no? O sea, tú puedes trabajar mucho en ti y qué chido, pero al final te vas a enfrentar con una realidad que ya está rota, es decir, constantemente vas a tener broncas, pues porque no depende a veces mucho de ti, ¿no? Sino que constantemente hay que estar generando herramientas para convivir en este espacio y en esta realidad que ya está fracturada. ¿Qué pasa con el arte en ese sentido? ¿Cómo el arte podría trabajar con esto? ¿Puede trabajar con esto? ¿Hay un momento donde el arte pueda concebirse dentro de esta realidad fracturada? ¿Qué hace con esa realidad fracturada? Y sobre todo, ¿cómo lo concibes tú? ¿Qué piensas? ¿No? Es decir, ¿es posible que trabajemos en esta realidad ya rota o es uno el que trae, pues hay cosas? Yo creo que no es posible. No sé si es la respuesta que esperabas, pero No, no te no preocupes. creo que sea posible porque con esto que cuentas de la gallina, me haces Ujú. pensar en el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Sí, sí, sí. Y pues justamente el autor es Víctor Frank. Oliver Sacks, si no me equivoco. Oliver Sacks, sí, tienes toda la razón, perdón. Pues bueno, en realidad son ensayos que él escribía desde toda su investigación neurocientífica y demás, Ujú. ¿no? Y son cosas reales, o sea, no Sí, lo podemos leer como literatura y nos puede dar risa y podemos verlo a lo mejor hasta cómico, eh, pero son otras realidades. Entonces, pues claro que hablar de la realidad y hablar de que es una realidad fragmentada, para mí me hace todo el sentido. Lo que pasa es que hay muchas personas que conciben que su realidad es la realidad de todos claro, y que no conciben su realidad como esto fragmentado y como esto que mañana va a cambiar y como esto que se sigue fragmentando en estos marcos sociales, en este todo. Tenía una conversación con unos amigos hace algunas semanas donde empezaron a hablar de la homosexualidad, de cómo todos los géneros que podemos nombrar ahora, no quiero decir que existen ahora, es simplemente que ahora podemos nombrarlos. em, y ellos decían mucho, es que no es normal. Y yo les decía, es que, ¿qué es normal? claro, ¿Sabes? Hablar de normalidad, hablar de realidad es de lo más objetivo que podemos hablar. Y creo que yo me he hecho más consciente de esto, porque pues dentro de mi investigación he intentado leer un poco de neurociencias,
de física, para poder entender mejor lo que estoy haciendo y lo que quiero decir. Y encuentro que esto que yo estoy haciendo con la percepción del color y que está el color pigmento y el color luz y que hay momentos en los que logro hacer que cosas no aparezcan o que estén ahí desvanecidas y medio ocultas por segundos, en realidad lo pienso que es mi realidad, Ujú. ¿sabes? Con los conos y bastones que yo tengo, con la anatomía que yo tengo y la percepción visual que yo tengo. Tenemos, no sé, es una cifra que nunca recuerdo porque no puedo ni siquiera dimensionarla, nunca he visto esa cantidad de nada, pero tenemos una cantidad inmensa de conos y bastones. Y hay como un rango normal, Ajá, pero aún así es muy probable que tú tengas mucho más conos o bastones o mucho menos conos o bastones que yo. O que a lo mejor tengas más rojos que yo, y entonces tú vas a apreciar diferentes tonalidades del rojo. Entonces, es esta misma subjetividad de la que estamos hablando, sí, de la realidad fragmentada, de la memoria fragmentada, de la normatividad. Y algo que yo he estado intentando es, decir que esto se puede apreciar, esto que yo estoy haciendo se puede apreciar para personas que tengan una visión similar a la mía. ¿Cómo más explico eso? No sé, no soy sí, científico, claro. ¿no? Pero una visión similar a la mía. Tengo un compañero en el posgrado que es daltónico y él no sabía que era daltónico y lo supo hasta hace poco. Y en unos cursos que estuve tomando, fui a unas conferencias, fui a dar un curso y además estuve como todo, en todo un congreso en Nueva York. Había varios ponentes que están investigando el daltonismo. Bueno, daltonismo es como muy corto, creo que en inglés es mucho mejor que es colorblind, como personas ciegas al color, y hay como muchos tipos de ceguera al color, ¿no? Hasta quien de plano no ve nada. Y descubro una aplicación muy buena que se llama CBS y es una aplicación que te permite Color Visual Simulator, es el nombre, ¿no? Simulador de visualidad de color, una cosa así. Y entonces pongo en mi teléfono mi pintura, una de ellas, y veo que esa pintura la pueden apreciar diferentes personas que tengan algún tipo de color blind. Órale. Hay otras que no. Entonces, Ujú. en las otras que no, esas personas, por más de que estén viendo el ciclo, que estén apreciando el mismo ciclo de luces que los normales Ajá, estamos viendo, para ellos nunca se oculta. Y esto me resuena mucho con lo que estamos hablando de claro, esta realidad fragmentada, porque lo que es real para mí, sí, lo que era real para mí hace unos segundos ya no lo es ahorita. ¿No? Y lo que es para mí no es evidentemente para ti. Entonces creo que es hablar de algo muy complejo, de algo que es muy rico en estudio y que tiene para mucho. Y lo relaciono nuevamente con el color. No sabemos nada del color todavía y damos por hecho que que lo vemos cuando las cosas, los objetos ni siquiera tienen propiedad de color. Es simplemente que algunos de nuestros ojos pueden percibirlo. Y hablando también como de de estas condiciones, me hace pensar mucho en personas neurodivergentes, por ejemplo, autismo, que he estado muy cerca de personas autistas, pero pues podemos como llevarlo a otras neurodivergencias. Y a mí me parece muy interesante cómo estas personas, no sé cómo decirlo porque no quiero equivocarme con mis palabras, em, no, no tienen este instinto o esta necesidad de pertenecer al sistema, de ser moralmente correctos o ser políticamente correctos. Ellos cumplen con sus necesidades y me parece muy interesante y, ay, de nuevo, no quiero equivocarme o decir algo mal, pero hasta poético, porque son ellos viviendo su propia realidad sin intentar agradar al otro. claro.
claro, y es complejo, ¿no? Al menos Vygotsky lo concibe así, que al final esos procesos psicológicos superiores de los que hablamos o podemos hablar, están muy relacionados con la cultura, ¿no? Y dependen mucho de la cultura, ¿no? Y de estos procesos históricos que como ser humano hemos ido teniendo. Y justo cuando hay alguna neurodivergencia, cuando hay un desarrollo distinto en los procesos psicológicos de algunas personas, es justo porque no, pues eso, con lo que no cumplen, más bien tiene que ver con la parte cultural, ¿no? Y democrática y de leyes que la media exige, ¿no? Para vivir dentro de una sociedad, ¿no? De ahí que aparezcan tantísimos problemas justo, pues con los derechos, ¿no? Con las responsabilidades que a Claro. veces se les quieren asumir, ¿no? Pero no es per se que tengan alguna pues como antes se decía, ¿no? Alguna discapacidad, vaya, ¿no? Sí, que me parece Entonces, absurdo ese nombre, ¿no? Y lo claro, siguen nombrando así. Tengo una compañera del posgrado que justo está haciendo como un sistema educativo o un modelo educativo para discapacidades. Y a mí me parece muy fuerte ese nombre porque, híjole, yo más bien veo a todas estas personas y para mí tienen superpoderes. sí, son Y, funcionales y crean mecanismos y sí, sí, sí. y sabes, creo que nosotros, desde el ser normales o que nos han dicho que somos normales, terminamos siendo unas personas súper opresivas queriendo que se adapten a esta horrible realidad fragmentada. Eh, Me gustaría entrar, Andrea, al tercer eje, que es el acontecimiento, la posibilidad de transformación. Y bueno, y yo en este último eje, me gustaría hablar un poquito de la parte de transformación, la parte práctica, ¿no? Que hay en tu obra, o al menos yo lo concibo así, que a lo largo de tu obra hay un aspecto que busca o permite sobre todo atravesar rupturas con las que nos podemos ir encontrando a lo largo de nuestra vida. eh, y con las que nos podemos reconocer. Sin embargo, me parece o pienso que estos elementos para atravesar esas rupturas o que buscan la transformación no necesariamente se presentan de forma directa en la obra, ¿no? Y no necesariamente están ahí siempre cada que la visualizamos, sino que son elementos que aparecen, y lo llamo así, como acontecimientos, ¿no? ¿De dónde ocupo yo esta palabra? De un filósofo francés que se llama Alain Badiou, todavía sigue vivo, se considera uno de los filósofos pues más importantes de Francia. En su momento logró dialogar con Michel Foucault en vida, ¿no? Fue alumno de Mm. Althusser, entonces, vaya, el señor tiene toda una historia muy interesante, y él habla del acontecimiento como una posibilidad del mundo, ¿no? Para él aparece como una ruptura radical y además imprevisible y que interrumpe una situación, es decir, no la esperamos, simplemente aparece, nos atraviesa, nos puede dejar algo y se va, ¿no? Eh, y creo que has estado trabajando mucho con esta parte, ¿no? A través de las luces, a través de los textos que pueden ir apareciendo en tu obra, pues eso, como acontecimientos que podrían ayudarnos a atravesar una situación. En ese sentido, me gustaría, uno, saber cómo lo concibes tú el acontecimiento en tu obra, y me gustaría también finalizar con quizá una pregunta que es, eh, ¿por qué el arte funciona como testigo? ¿Por qué lo pregunto junto con el acontecimiento? Porque me parece que justo eso hace el arte, ¿no? Una vez que aparece el acontecimiento en el arte o que uno es capaz de observarlo en alguna obra, eh, pues nos permite trascendencia, ¿no? Asimilación de aquellas experiencias que podemos estar viviendo y que además perduran a lo largo de la historia. Creo que es algo maravilloso de este mundo que podemos dejar testigos, ¿no? Y creo que el arte funciona como un gran testigo de aquello que atravesamos en varios momentos como humanidad, como personas que nos podemos reconocer, pero más allá, ¿no? Es decir, no solamente estamos nosotros involucrados en el arte, sino que también lo está la naturaleza, los momentos, los sentimientos. Entonces,
es culpable. Pues esto que tú llamas acontecimientos, bueno, primero me gustaría solo decir que esto que estoy haciendo es tabaco, para que no piensen que todo esto que estoy hablando está afectado por algún tipo de sustancia. Mi población es muy Em, libre, tú tranquila. gracias. No, pero aún así, me gusta ser muy transparente. Em, Esto que tú llamas acontecimientos, yo lo he llamado fisura desde hace años. Y por mucho tiempo pensé que solo existía una fisura que te marcaba de por vida y que entonces te hace ser quien eres. Pero ahora puedo ver que hay muchas fisuras muy fuertes en la vida, ¿no? Em, Retomando la palabra acontecimiento, yo podría decir que el primer acontecimiento que me marcó para poder ser artista es esta imagen de la que hablábamos, pero después han surgido muchísimas. Y creo que se ven como plasmadas en mis pinturas, en el arte general que hago, que me considero mucho más pintora, pero hago como algunas otras cosas para poder llegar, lo siento más como proceso para poder llegar a mi resultado final pictórico. Em, y para mí, este acontecimiento, esta fisura es eso que pasó en tu vida, que no te rompió, que te hace seguir en este mundo porque pudiste haber decidido no continuar, pero que justamente es tan profundo y duele tanto o es tan fuerte que hay que buscar con qué rellenar esa fisura. Y el arte, y creo que es como una de las formas más bonitas y privilegiadas de poder rellenar esa fisura, pero solo se rellena, no es que no exista, no es que la haya tapado, ¿no? Como, ahorita se me fue el nombre, pero estas prácticas, creo que es principalmente japonesa, pero se amplía un poco hacia Asia, em, que es cuando algún bowl, algún recipiente se rompe, lo pegan y en vez de intentar ocultarlo, lo ponen con oro, ¿no? Como diciendo aquí estuvo y, y valoro que haya estado aquí. Em, Creo que para otro tipo de prácticas y profesiones puede ser un poco más complicado identificarlo, porque a lo mejor no estamos tan abiertos, tan sensibles, tan, pues sí, tan abiertos a analizar y a reflexionar. Em, con quienes he podido tener estas conversaciones que están un poco más abiertos, les digo, a ver, tú eres contador, pero ¿por qué? Y dicen, es que pues mi papá era contador y mi abuelo también, y entonces es para seguir el linaje de la familia. No, porque pudiste haberlo roto. Y entonces les cuento cómo fue mi fisura, cuál fue mi acontecimiento, porque toda mi familia tenía un background distinto. No había nadie en la familia artista antes que yo, o pintor, o con el oficio que me Sí. pueda nombrar, ¿no? A veces siento que artista es una palabra muy grande. Em, y no tienen respuesta. Le preguntaba a un periodista y me decía, no, pues es que, pues me gusta escribir y me gustan las noticias. Y yo, sí, pero ¿y qué más? Y dónde está esta fisura y dónde está este acontecimiento? Y entonces termina contándome que es que cuando iba a visitar a su abuelo en un pueblito de, no sé, 300 personas en medio de la nada, en el desierto, el momento que pasaba con su abuelo, que era la persona que más amaba, era leyendo un periódico. Y digo, esa es la fisura, ese es el acontecimiento que verdaderamente te marca. No es que te gusten las noticias, no es que te guste escribir, es que viene desde allá. Y digo, como artistas creo que es mucho más fácil poder identificarlo, porque estamos como un poco más abiertos, más sensibles, eh, como que la misma práctica nos obliga a tener estos espacios de reflexión, pero en realidad todos lo tenemos. Y yendo un poco hacia la pregunta del arte como testigo y como vestigio, sí lo creo totalmente. Hace un par de años fui con algunos alumnos
Era una escuela muy bonita, es una escuela muy bonita, una escuela activa, que pues todas las prácticas que llevan son muy afines a mis intereses y a mi forma de pensar. Y estábamos en San Ildefonso viendo los murales. Y entonces era una práctica programada por la profesora de historia, pero pues me llevan a mí también como guía, nos llaman guías en este tipo de escuelas porque guiamos, no enseñamos. Me llevan a mí como guía de arte, coordinadora de arte, y me piden que dé unas palabras, ¿no? Y la coordinadora de historia habla como de todo este proceso histórico que estamos a punto de ver con los murales y demás. Y yo les digo, bueno, para mí el arte es muy importante porque yo creo que el arte es el que verdaderamente cuenta la historia de lo que pasó. Más allá de, de lo que nos han contado, al final de cuentas son, encuentro los corridos, inclusive los narcocorridos, Sí. como una manera muy poderosa de contar la historia. El corrido originalmente nace para poder contar lo que estaba sucediendo en la revolución. ¿Sabes? Como con esta música, poder decir a las personas lo que está sucediendo, porque estamos hablando de un México en el que gran parte de la población no sabía leer ni escribir. Entonces, a lo mejor la escritura como forma de arte no estaba funcionando, porque más bien era una comunicación muy elitista. Pero entonces comienzan a hacer estos corridos, los que verdaderamente empiezan a contar la historia. Y comienza a ser todo este muralismo el que se enfrenta a contarlo. Entonces, totalmente creo que el arte es este verdadero testigo de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando me encuentro de repente con alumnos, porque doy clases de pintura, más allá de las infancias, también a nivel licenciatura, me encuentro con estos alumnos que no logran identificar una fisura. Pero, pues, están todavía con este mecanismo de defensa de Sí, no quiero claro. encontrarlo, ¿no? Y es totalmente entendible porque es muy fuerte encontrarnos y es muy fuerte empezar a escarbar en nosotros mismos. Entonces cuando me dicen, es que no sé qué pintar y no tengo un tema, Ujú. ok, pinta lo que te gusta. Bueno, voy a pintar las chelas y los azulitos. Ándale, pinta las chelas y los azulitos. La escuela pide que aprendamos técnica. Vamos a hacerlo con una técnica que pide la escuela para que aprendas a ver el color, para que te prepares para una industria, bla, bla, bla. Pero esos azulitos que tú estás pintando, los azulitos, la bebida esta que está súper de moda desde hace unos años, ¿no? Que me parece una bomba de todo, porque es alcohol con bebidas energéticas y ha de ser algo Y terrible no, para el cuerpo. para el estómago. También, pero bueno, tiene mucho de moda. Les digo, estos azulitos que tú estás pintando, que tú piensas que no hay un concepto más allá, que no estás haciendo nada, que no encontraste tu fisura, esto está marcando muy fuerte un periodo, un marco social, una historia. Entonces, al final de cuentas, sí estás dejando un testimonio, porque en 20 años que veamos estas pinturas de azulitos, de las chelas de Tepito, de claro que van a marcar un periodo histórico. Todo el arte pandémico y pospandémico, ahorita todavía no podemos nombrarlo y sé que hay mucha gente y muchos artistas en contra de encasillar tu arte en como en una corriente artística. Pero bueno, habrá teóricos y habrá historiadores que en su momento puedan identificar cuáles eran los ejes tan claros que estábamos haciendo en pandemia y pospandemia, que son cuerpo, territorio, lidiar con nosotros mismos en un encierro obligado, ¿no? Sí. Es eso, ¿no? Al final el arte y el encuentro con el mismo, con su historia, como dices, ¿no? Y que quizá no lo podemos observar eh, tan claramente, a veces sí, ¿no? Pero que llegará el momento, ¿no? Donde sea el arte el que nos cuente
y hablo de todo tipo, ¿no? De todo tipo de arte, de todo tipo de creación y creatividad que podamos ir desarrollando como humanidad, que nos cuente, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué estábamos atravesando? Y sobre todo, creo lo más rico, y a mí me gustaría quedarme con esto, es que podremos, ¿no? Encontrar nuestra fisura. Creo que es un Ojalá que todos concepto pudiéramos. muy bonito, como dices, a veces difícil, ¿no? Escarbar en él, pero pues que es un antes y un después para cada uno, ¿no? Ya que diste con él, con esa grieta, esa fisura, lo que puedes hacer a partir de ahí y valorar sobre todo haberle encontrado, ¿no? De ahí yo creo que esta analogía un poquito con el oro y la cerámica cuando se va quebrando es lo maravilloso, ¿no? Sí, totalmente. Pues yo te agradezco muchísimo, Andrea. Para mí siempre es una aventura el dialogar contigo. Agradezco mucho la apertura que tuviste para participar en estos diálogos. Créeme que me llevo muchísimo, como siempre. Eh, y eso, ¿no? Deseo que nos sigamos encontrando a lo largo de la vida en más diálogos, en más encuentros y pues mirarnos. No, yo te agradezco muchísimo a ti porque no siempre existen estos encuentros, ¿no? A veces en esta vida tan líquida son muy superficiales y parece que solo queremos rellenar huecos Sí. que no van hacia allá, ¿no? Pues Muchas te gracias. agradezco muchísimo, un fuerte abrazo y nos estamos encontrando. Claro que sí. Gracias.